Bendiciones, buenas tardes. Gracias a Dios por estar reunidos juntos, bendiciendo su nombre. Estamos en nuestra serie El sufrimiento humano y como hemos dicho, no hay respuestas fáciles para esto. No es un tema de colocar fórmulas y proposiciones filosóficas para encontrar una respuesta, porque las circunstancias son tan variadas, cada ser humano es un mundo distinto, las situaciones son diversas, así que no hay respuestas sencillas. De hecho, frente a la presencia del mal en el mundo, desde ya muchos siglos atrás, los pensadores, ¿cierto?, filosóficos dicen no puede calzar, no es lógica que exista el mal, la enfermedad, el sufrimiento y al mismo tiempo haya un Dios bueno y omnipotente. Una de las dos cosas no puede ser. Entonces dice, y como el dolor, el sufrimiento y el mal existen, entonces Dios no puede ser ni bueno ni omnipotente, porque si lo fuera no permitiría que hubiesen estas cosas en el mundo. Y frente a ello, entonces uno se pregunta, ¿y cómo será un mundo donde no haya dolor, no haya mal, no haya sufrimiento? ¿Cómo será un mundo así? ¿Se lo pueden imaginar ustedes? Es un mundo que no exista aquello, que cuando alguien va a pegarle uno dice, si Dios, la pregunta, ¿Dios podría haber hecho un mundo así? Claro que podría haberlo hecho, es un Dios omnipotente. ¿Se podría haber hecho un mundo de esa forma? Entonces uno dice, para que ese mundo existiera, Dios tendría que estar cambiando las leyes de la naturaleza a cada instante. Que cuando alguien, decía yo, le va a pegar un palo a una persona, en ese rato Dios tendría que intervenir para que el palo se volviera de hule. Y entonces no le hiciera daño. O si alguien se cae por un edificio y va cayendo al suelo, sería como lo se ve en la Matrix, que el suelo se convierta en esponja y en ese rato la persona rebotara. Entonces uno pensaría, ahí no hay dolor, ahí no habría sufrimiento y nada de eso. Pero ¿qué ocurriría? No se puede por dos razones. Una, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó con la capacidad de escoger, tener libre arbitrio. Él puede decidir entre lo bueno y lo malo, y de tal forma que si no tiene la posibilidad de escoger nunca el dolor, nunca lo malo para el otro, entonces no es libre. No tendría la libertad de hacerlo. Y sería una marioneta guiada por Dios, y Dios intervendría en cada una de las cosas. Cuando va a venir un pensamiento malo, Dios tendría que venir y meterse allí y no lo vas a pensar. Y la segunda razón es porque vivimos en un mundo caído. Este mundo, el planeta mismo, es un planeta que, como dice la Escritura, la naturaleza misma gime el hecho de ser redimida. Cuando Dios creó el mundo, lo creó con el concepto del dolor. El dolor no se metió después. Las mujeres, cuando fue castigada en el libro de Génesis, dice, se te aumentarán los dolores de parto. No es que aparecerán los dolores de parto, se te aumentarán. Es decir, estaba considerado el dolor en el parto, pero no tan exagerado como es ahora. Entonces, pero había ya presente aquello. Yo no sé si ustedes han leído, hace poco leía el caso de una persona, de un muchacho. Son muy raros estos casos, estas situaciones. Personas que nacen sin la capacidad de sentir dolor. Hay una desconexión entre sus terminales nerviosos, su cerebro, de tal forma que ellos no sienten dolor. Entonces ellos, de hecho, el caso que yo leía, siendo niño, se tiraba por la escalera abajo y a veces se quebraba el pie y seguía jugando a la pelota sin ningún problema, porque no sienten dolor. Una vez contaba, se mordió la lengua, y ustedes cuando se mordió la lengua, vaya que duele, vaya que se mordió la lengua, sacaba sangre, pero no se había dado ni cuenta de aquello. Lo que alguien puede considerar como una bendición, para él era una maldición.
el no poder sentir el dolor, porque perfectamente podía tener la mano sobre una estufa totalmente incandescente y no iba a sacar la mano de allí hasta que no sentía el olor a carne quemada. Entonces, frente a aquello, nosotros tenemos que saber que hay dolores y hay sufrimientos en virtud de la voluntad que nosotros aplicamos, producto del libre arbitrio, la libre voluntad, nos lo causamos a nosotros mismos. Somos nosotros muchas veces autores de nuestros propios dolores y sufrimientos. Lo que quiero decir es que hay algunas enfermedades que nos la provocamos, nosotros, los seres humanos. Hay quien ha mencionado que nosotros somos lo que comemos y lo que bebemos. Y yo agregaría y también lo que fumamos. Porque, por lo menos hasta donde yo sé, no existe un gen asociado, por ejemplo, a la diabetes. Es un tema complejo, complicado, pero no existe alguien que diga, ¿saben qué? Heredé el gen de la diabetes. Lo que sí es cierto es que existe una predisposición. Es decir, si la madre es diabética, hay como un 40% que el muchacho o la muchacha también la padezca. Y si los dos son diabéticos, sube a un 70%. O sea, hay una predisposición a ello, pero no está condenado en su genética a que así ocurra. No va a ser hereditario, a lo menos hasta donde yo he leído, a lo mejor dentro de un tiempo más alguien va y lo descubrirá, el gen de aquello. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, de acuerdo a lo que nosotros comemos, nuestra vida sedentaria, nos causamos algunas enfermedades. Y entonces la padecemos y entonces no podríamos echarle la culpa a nadie. O sea, yo he visto tíos míos morir con el cigarrillo en la boca y le han puesto, ya no tiene fuerza ni siquiera para respirar, con cáncer pulmonar, y yo le diría a mi tío, ¿y quién es el responsable de que padezca cáncer pulmonar? Dios. Las tabacaleras, tal vez, cuando te ofrecieron siendo pequeño, porque las tabacaleras hoy día buscan expandir su negocio a través de los jóvenes, porque los que ya están metidos en el vicio ya lo tienen asegurado. Pero ¿quién toma la responsabilidad? ¿Quién decide hacerlo o no hacerlo? Entonces, hay sin duda muchos de dolor, muchos de sufrimiento, que nosotros somos responsables de aquello. También existen accidentes que lo causamos nosotros mismos. O sea, si un conductor irresponsable conduce un vehículo con alcohol en su sangre, el que él, producto de un choque, frustre su vida o quede inválido, no fue producto ni del azar, no fue producto de que Dios se metiera allí, de nadie más que de quien tomó la responsabilidad de conducir en estado de ebriedad. De él fue la responsabilidad. Y entonces tendrá que pasar toda su vida en una silla de ruedas sufriendo aquello porque tomó una decisión errada, equivocada. Y a veces arrancan la vida de otras personas, de niños, de mujeres que van cruzando la calle y lastiman a un tercero. ¿Eso fue un accidente? Hoy los prevencionistas dicen, eso no es un accidente. Un accidente es algo fortuito, algo inesperado. Pero si tú tomas un vehículo y conduces estando en estado de ebriedad, lo esperable es que choques, lo esperable es que atropelles a alguien. Eso es lo esperable. El milagro sería que no ocurriera aquello. Entonces existen todas estas situaciones que nosotros nos la causamos, pero hay sufrimientos, estimados míos, que no somos responsables. El ser humano no es responsable de aquellos. Ninguna persona puede hacerse responsable de algunos dolores y sufrimientos. También los hay y hay que ser honesto en aquello. Y al igual que en los tiempos bíblicos, hay personas que tal vez no son capaces de aceptar esto.
de que existan sufrimientos, dolores y enfermedades, que no exista responsabilidad en el ser humano. Ya mencioné varios casos en que sí son, pero hay otras ocasiones y otras oportunidades en que se sufre no por ser responsable, ni mucho menos por tener nosotros una condición moral no acorde. Hay quienes piensan que producto de que alguien tiene una mala vida, un mal pasar, entonces va a traer y acarreará sobre sí males. Miren, la experiencia nos ha enseñado que muchas veces las personas inocentes, a veces buenas personas, la pasan mal. Y los que no, los que ni siquiera consideran a Dios, la pasan bien. Hay un salmo que quiero compartírselo antes de entrar a esta, derechamente a la palabra de hoy. El Salmo 73, quiero que escuches, sobre todo para aquellas personas que siguen pensando que el dolor y el sufrimiento obedecen exclusivamente a una falta de relación espiritual para con Dios. El Salmo 73, voy a leer algunos par de versos, que trata de de aquellos que les va bien, pero no tienen a Dios considerado para nada. Los injustos. Dice, Dios es muy bueno con Israel y con la gente sincera. Yo estuve, dice el salmista, yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia. Y cuidado con esto, porque a veces podríamos caer en lo mismo del salmista, envidiar a esta persona. Dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. ¿Cómo progresan? Dice, tan llenos están de salud que no les preocupa nada. O sea, no se enferman nunca. Llenos de salud. Luego dice, no tienen los problemas de todos, no sufren como los demás, se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Se adornan con su orgullo. No sufren con la violencia que tienen. Son de estas personas que creen que lo que están haciendo está bueno porque nada malo les pasa. Son de aquellos que están convencidos que lo que están haciendo está bien y lo siguen haciendo aun cuando lastimen a todo el mundo. Se burlan de los demás, eso es lo que va a decir el Salmo a continuación. Dice, no tienen problemas como todos tienen, no sufren como los demás, etcétera, etcétera. Dice incluso, tan gordos están que los ojos se les saltan. O sea, en la cara se les ve sus malos pensamientos. En la cara se les nota sus malos pensamientos. Miren, hablan mal de la gente. De todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Uno dice, ¿y esas personas que no sufren para hacer algo? No nos engañemos, el salmista dice, hay que leer el salmo completo, pero yo no lo voy a leer completo, pero el salmo dice lo siguiente, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fui allí donde entendí. ¿Cómo terminarán los malvados? Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia, y etcétera, etcétera. Es decir, no nos engañemos. Esas personas, tarde o temprano, tendrán que rendir cuentas a Dios. Todos tendremos que rendir cuentas a Dios. Entonces, esta idea de que a la persona que sufre o a la persona que está teniendo algún dolor, alguna enfermedad, algún sufrimiento, que tenga algún problema con Dios, tiene que efectivamente revisar aquello, pero no necesariamente obedece a esa situación. En los tiempos bíblicos se pensaba que el pecado, el dolor o la enfermedad estaban estrechamente ligados, que uno era responsable del otro. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? Job es la prueba número A para probar que no siempre eso es así. El salmo que acabo de leer puede ser de los mejores miembros de las iglesias, de aquellos que pregonan la prosperidad, el buen pasar,
que el dolor y el sufrimiento no tiene nada que ver con el cristiano. Y cuando pregonan aquello, lo que les incomoda siempre en sus predicaciones es hablar de Job. No pueden hablar de Job, porque Job no tenía ninguna responsabilidad en todo su dolor y sufrimiento. No tenía ninguna responsabilidad en ello. Buscó, indagó, buscó dentro de su vida y no había nada. Su esposa por último se cansó y dijo: ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Ya, ¿hasta cuándo tanto dolor y sufrimiento? Un amigo, de esos amigos que nadie quisiera tener, lo visitó y le dijo: mira Job, ponte a pensar. Piensa en lo siguiente. ¿Quién, dice, que sea inocente ha perecido? Y luego hace la siguiente pregunta: ¿cuándo se ha destruido a la gente íntegra? Esa es una doctrina cruel, terrible. Que venga un amigo a visitarte, te encuentra enfermo y todo eso. Oye, estás ahí por tu condición moral. Si fueras íntegro, no estarías enfermo. Si fueras alguien inocente, no estarías enfermo. No estarías pasando por esta situación. Eso es una doctrina, como dije, realmente cruel. Demuele a la persona. Y Jesús rechazó ese tipo de doctrina. La negó rotundamente. Como todos sabemos, a veces los justos también padecen, y el mismo Jesús como justo padeció. Así que existe esta falsa creencia, y esa falsa creencia incluso llegó a tiempo de Jesús. Recordarán ustedes el caso de cuando Jesús va con sus discípulos y en una ocasión se encuentran con una persona que es ciego de nacimiento. O sea, qué dolor más grande. Ciego de nacimiento. Nunca vio, no sabe lo que es el color, no puedes explicarle eso porque nunca vio nada. Nació ciego. ¿Y saben la pregunta que le hacen a los discípulos? Porque ellos tienen esa mentalidad. Yo estoy contándole esto como introducción para que se den cuenta con la mentalidad que se encuentra Jesús, porque luego vamos a ver dos casos relacionados con desgracia. Y cuando vienen a Jesús, le muestran a la persona que está allí, un pordiosero pidiendo dinero y es ciego de nacimiento. La pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, ¿quién pecó? Mira la mentalidad. Es la misma mentalidad que el amigo dejó. La mentalidad de aquellos que creen que todo dolor y todo sufrimiento tiene que ver con el pecado y la maldad del ser humano. Entonces le dicen: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque ellos pensaban y creían que, tal como decía el Antiguo Testamento, que la maldad de los padres también afectaba a los hijos. Y si el padre pecaba, también iba a pagar las consecuencias a los hijos. Entonces le decían: ¿quién pecó para que él esté en esa condición? ¿Él o sus padres? Imagínense el que ellos consideraran que en la misma persona podía haber pecado. Él nació ciego. O sea, ¿cuánto pecó? Cuando estaba en el vientre de su madre. Porque nació ciego. Entonces, ¿cómo podría haber pecado él? Pero él tenía la conciencia y ¿saben qué? Creían eso. Que un bebé también podría caer en eso. ¿Hasta dónde puede llegar ese tipo de doctrina de pensar que un bebé en el vientre de su madre también puede ser un pecador y puede nacer ciego producto de aquello? Y por eso la pregunta: ¿pecó él o sus padres? Y el Señor le dice: ni él ni sus padres. Y esto va a ser para que Dios muestre su bondad y su gloria. Entonces, cuando ya conocemos la mentalidad en el tiempo de Jesús respecto de la enfermedad, respecto del dolor, respecto del sufrimiento, cuando ya sabemos esto, quiero invitarlos a leer en el libro de Lucas capítulo 13. Ven conmigo al libro de Lucas capítulo 13 y vamos a leer allí 5 versos donde se nos van a relatar 2 sucesos trágicos. El primer suceso va a corresponder a una masacre para unos galileos, y el segundo a un accidente. Está conmigo ya en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 1 al 5. Leo así, dice: en aquella ocasión, algunos que habían llegado le contaron a Jesús
cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús les respondió. Si responde es porque hay una pregunta. No se revela la pregunta, pero la pregunta está allí implícita, de acuerdo a la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es esta: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? Es decir, cuando ellos llegaron a contarle esto, de que estos galileos, Pilato los mató cuando estaban en el templo dando los sacrificios a Dios, la pregunta era, ¿cierto que estos murieron por ser unos pecadores? Y Jesús le responde, le dice, ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás? ¿Eso es lo que están pensando? Entonces Jesús dice en el verso 3, les digo que no. Les digo que no. Y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Todos ustedes también perecerán. Entonces, este primer caso claramente nos habla de la crueldad de una persona. O sea, nadie se fijó en Pilato, se fijaron en los galileos. Los galileos de por sí eran revoltosos. No era sencillo que ellos se doblegaran. No estaban tan de acuerdo. Y según algunos historiadores, piensan que un proyecto que tuvo Pilato, y ese proyecto era construir un acueducto, llevar agua hacia Jerusalén, necesitaba dinero y usó el dinero del templo. Sacó dinero del templo para pagar todo ese proyecto. Y de pronto se enteró que habían en Galileo menos revoltosos allí. Dice William Barclay, que cuenta una historia que hasta el día de hoy llega, es que Pilato le dijo a su gente, a sus soldados, que se taparan con una especie de manto, de túnica, para que no se les notara que ellos eran soldados, y que se metieran entre la gente, entre estos galileos que están haciendo adoración a Dios, sacrificios, están en el templo. Pero tenían dentro de sí unos palos. Y a la hora indicada, el capitán de allí iba a dar la orden, y en ese rato se iban a sacar el manto, sacaban el palo y agarraron a palo a todos. Lo que pasa es que se les pasó la mano a todos y mataron a muchos galileos. Entonces los fariseos, que eran contrarios a la violencia contra Roma, ellos dijeron, se lo merecen. Se lo buscaron ellos mismos. Ellos se buscaron aquello. O sea, nunca pensaron en la crueldad que puede haber tenido ese Pilato. Que Pilato era un hombre cruel, sin duda, quedó demostrado cuando no tuvo ni siquiera la valentía de liberar a un inocente como Jesús, y es capaz de lavarse las manos delante de él. Así que es capaz de hacer eso. Un hombre con poder se corrompe y se vuelve cruel. ¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros pensamos, a veces erradamente y equivocadamente, que alguien por ser autoridad tiene el derecho de venir y arrasar con personas inocentes. Y a veces lo encontramos nosotros y lo justificamos y decimos, bueno, en algo andaba metido seguramente. Nosotros también a veces tenemos esa idea. Seguramente no son blancas palomas. Y justificamos la tortura o el golpear, la violencia, porque total viene de alguien que está puesto en eminencia, o sea, tiene la facultad para poder hacerlo. Miren, de donde sea, de donde venga la tiranía es mala. Pueden ser tiranías rojas o azules, son todas malas. Y no necesariamente puedes dañar y violentar a alguien pegándole palo, lo puedes violentar. Mire, ¿saben qué? Las personas que están llegando a nuestro país, que un gran problema, serio problema que tenemos con la inmigración de la gente, es gente que está siendo violentada en sus países. Y arrancan, huyen. Y no tan solo en otro país, en un sinnúmero de países está ocurriendo lo mismo. Están siendo violentados. Y por ello están sufriendo.
¿Es algo que hay que regular? Absolutamente. Pero lo que quiero notar aquí, que en este primer caso, la razón del dolor y el sufrimiento de esos galileos fue producto de la crueldad de un hombre, la crueldad de Pilato. Y lo que me interesa es cuando Jesús les dice a ellos que no piensen que ellos son mejores. Dice, ustedes piensan que son mejores que ellos. Les digo que no, ellos no son los peores pecadores. Dice, y a menos que se arrepientan, ¿saben qué va a ocurrir con ustedes? Les va a pasar lo mismo. Ustedes también van a perecer. Vamos al segundo caso. El segundo caso es un accidente. El verso 4 dice, o piensan que aquellos 18 personas que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. Hubo un accidente, se desplomó la torre y cayó sobre estos 18 y los mató. Ahí seguramente salieron también las preguntas que salen hasta el día de hoy: ¿cómo Dios puede permitir ese tipo de cosas? Y había una creencia entre ellos. Seguramente estaba mal. Miren, ¿qué podría haber pensado un celote, un revolucionario? Mira, estos estaban trabajando para Roma, se merecen haber muerto trabajando para Pilato. Se lo merecen. Pero Jesús dijo, les digo que no. Y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. Quiero llevarlos a que nos fijemos en dos palabras, en el verso 4 y en el verso 5. Hay dos palabras que quiero que pongamos atención. La primera palabra, en el verso 4, dice así: o piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén. La palabra que quiero que pongan atención es la palabra de culpables. La palabra culpables, usada allí, en este verso, en el original, que es ofeiletes, significa deudores. Es decir, le está diciendo, ustedes creen que estos 18 que murieron eran más deudores, porque en el concepto de ofeiletes, los deudores no necesariamente está pensado como un deudor de dinero, que le debe, tiene un préstamo y tiene una deuda con alguien, con un tercero. No tan solo se piensa así. Los deudores del ofeilete es alguien que tiene una deuda, puesto que haya ofendido a alguien y entonces queda endeudado porque no ha arreglado esa situación, no ha arreglado esa cuenta con esa persona. Y esa misma palabra, ¿por qué quiero que prestaran atención en aquella? Porque si ustedes recuerdan el Padre Nuestro, cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, usó esa palabra. Y Él dice, perdónanos nuestras ofensas. Y la palabra que usa es ofeiletes. Y en algunas versiones dice, y perdónanos nuestras deudas. Así como perdonamos nosotros a nuestros deudores. Y luego ha sido cambiado, es decir, perdónanos nuestras ofensas, así como perdonamos nosotros a quienes ofendemos. Si hay una persona que es más ofendida, que a quien más se le ha dañado, de quien más hemos sido culpables de nuestra forma y manera de ser, de nuestro trato, de nuestras conversaciones, de nuestro pensamiento, esa persona es Dios. Cuando el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros, dice, y perdónanos nuestras deudas como así nosotros perdonamos, la pregunta es, si tienes deudas con Dios. A estos señores, personas que sufrieron el accidente, a estos que fueron maltratados porque murieron ya sea por la responsabilidad y la crueldad de un tercero o murieron por un accidente. Se acabó su vida y se van a enfrentar a su Creador. Y cuando se enfrenten a su Creador, tal como leímos al comienzo en nuestra reunión, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Sea que vivamos o que moramos, todos alguna vez vamos a morir, por supuesto, todos alguna vez moriremos. Y la Biblia dice, está escrito que el hombre muera una vez y luego el juicio. Te enfrentarás a Dios tarde o temprano. Y el Padre Nuestro dice, y perdónanos nuestras deudas. Es decir, nosotros nos hemos puesto a cuentas con Dios, estamos arreglados con Dios. Nosotros podemos, miren, venga por accidente, venga por enfermedad o por que quiera sea, venga el último día, el último segundo de mi existencia,
La pregunta que hay que hacer, ¿qué es lo que dice Jesús? Ustedes no piensen que son mejores que estos. No se imaginan que son mejores que estas personas. Están haciendo la pregunta equivocada. Eso dice Jesús. Ustedes están preguntando por qué cayó el estanque sobre este 18. ¿Saben cuál es la pregunta que deben hacerse en lo que le está diciendo Jesús? La pregunta es ¿por qué no cayó sobre ustedes? ¿Por qué ustedes se libraron? ¿Por qué? ¿Ustedes creen que son mejores? La pregunta correcta es ¿por qué no les pasó a ustedes? ¿Y saben por qué? Porque Dios sigue teniendo bondad y misericordia. Le está dando un día más. Cada vez que abrimos nuestros ojos es una oportunidad para estar a cuentas con Dios. Para estar arreglados con Dios. Para que nuestras cuentas estén arregladas con Él. Para no deber nada. Y el Padre nuestro, y perdónanos nuestras deudas o perdónanos nuestras ofensas. Es estar a cuentas con Dios siempre. Así que hazte la pregunta. ¿Has arreglado las cuentas con Dios? Jesús, en el verso siguiente, y es la segunda palabra que quería que prestáramos atención, el siguiente verso decía, y a menos que se arrepientan, todos ustedes también perecerán. La palabra arrepentimiento, que es metanoia, no es remordimiento. Miren, hay personas que hacen algo y les da remordimiento, les da tristeza, les da pena, vergüenza, y lloran y piden perdón a la persona y no lo voy a hacer nunca más. Nunca más lo hago. Y ese nunca más se ha repetido todas estas veces. Todas estas veces. ¿Saben por qué? Porque no están arrepentidos. El arrepentimiento genuino, según la Biblia, es un cambio de mente. Es un cambio de actitud mental. Cambia, hay una renovación en tu mente. Y dejas de hacerlo no porque dañaste a tu esposa o a tu esposo. Mira lo que estoy diciendo. Ni porque dañaste a tu familia. Lo hiciste sí, pero eso no es la primera razón. Lo primero es porque fallaste a Dios. Cuando la persona entiende que falló a Dios primero, que es una deuda con Dios primero, entonces el arrepentimiento vendrá hacia Dios y cuando realmente se arrepienta será genuino y auténtico. Mientras tanto va a ser simplemente remordimiento. Nada más. Y va a volver a hacerlo, va a estar un tiempo bien y luego va a volver a caer en la misma situación porque no tiene a Dios primero en su vida. Eso es lo que va a ocurrir. Y entonces cuando sepa que es por Dios, que es por su relación con Dios, nunca va a tener el genuino y auténtico, porque el Padre nuestro es perdóname mis ofensas contigo, perdona mis deudas. Yo debo estar arreglado mis cuentas para contigo. Ese es el llamado. Y por eso Jesús comenzó a hablar lo importante del arrepentimiento. Estimados míos, cuando una persona muere, ya sea por un trágico accidente, o sobreviva a esto milagrosamente, no es un castigo de Dios. Todos vamos a morir, como dije recién, pero Jesús ha prometido a nosotros darnos vida y vida eterna. Amén. Spurgeon dice, el castigo de Dios es algo que Él tiene preparado para la próxima vida. Él ya sabe y eso lo va a hacer. Pero hoy es gracia, dice. Hoy es tiempo de gracia. Hoy es tiempo de esperar. Hoy es tiempo de misericordia. Hoy es tiempo de perdonar. Ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros debemos aprovechar esa ocasión. Hoy no es el tiempo del castigo de Dios y afortunadamente aún no lo es. Pero en la próxima, y en la próxima era, eso viene. Pero va a depender si estamos o no a cuentas con Él. La pregunta que debes llevarte hoy en tu corazón es, ¿estoy a cuentas contigo? ¿He arreglado mis cuentas contigo? Mira, la doctrina de la salvación por gracia no exime, no te libera, no suprime la responsabilidad que tú personalmente tienes para con Dios. Dios nos da cada día, porque Él es fiel y permanece fiel. Cada vez que nosotros abrimos nuestros ojos es una oportunidad para estar a cuentas con Él. Pongámonos en pie, por favor. Muchas gracias, eterno Señor. Deseo, Dios, de todo corazón, que cada uno de nosotros sepa que no hay nada mejor que estar en paz contigo, que estar arreglados contigo, que no tenemos, Señor, nada pendiente para contigo. ¿Por qué? Porque nadie está libre, Señor, del minuto en que nosotros hemos de terminar nuestra existencia aquí.
Nadie quiere el dolor, nadie quiere el sufrimiento. Pero sé muchas veces, Señor, que hay gente que sufre y no son responsables de ello. Que están, oh Dios, sometidos a ese dolor y sufrimiento producto de responsabilidades de otros. Son víctimas simplemente, Señor. Y no voy a juzgar a ninguna persona en su condición moral ni espiritual producto de aquello. Tu palabra sí me enseña. Más importante es, Señor Dios, que en vez de juzgar a mi hermano, en vez, Señor Dios, de ver la paja en el ojo ajeno, es mejor que vea la viga que hay en mí, que no me deja ver la condición, la podredumbre que tengo en mi propia alma. Sacar esta viga de mí para ver la condición en que me encuentro y ponerme a cuentas contigo. Y saber, oh Dios, que no hay nada mejor que ir, acostarnos en nuestra cama y hacerlo en paz para contigo. Y saber, Señor, que si nunca más abro los ojos, me encontraré contigo con todas mis cuentas saldadas. Que ese pensamiento sea, Señor, el nuestro y de llevar nuestra relación contigo. Gracias, Padre.